Dicen que el mundo no se gobierna desde los parlamentos, sino desde los salones ocultos. ¿Y si las decisiones más importantes de la humanidad se tomaran entre susurros, rituales y juramentos de silencio? Hoy abriremos la puerta de las sociedades secretas más poderosas de la historia. Entonces, ¿qué son las sociedades secretas? Las sociedades secretas son organizaciones que operan bajo un alto grado de confidencialidad, en las que sus miembros tienen rituales, usan símbolos y tienen objetivos que son ocultos para el público o no se revelan parcialmente. Aunque su naturaleza varía, comparten características comunes. Estas características comunes las podemos enumerar de la siguiente manera. Iniciaciones secretas para ingresar a ser miembro o para pasar a formar parte de la sociedad. Jerarquías internas, en las cuales tenemos niveles y grados. Símbolos y lenguajes ocultos en los cuales se utiliza emblemas, gestos o códigos. Objetivos reservados, en los cuales algunos buscan el conocimiento espiritual, otros un poder político o una influencia social. Y algo importante es la lealtad absoluta. Todos los miembros suelen comprometerse en votos de silencio. Ahora, una de las preguntas que nos hacemos, sobre todo, es si es que estas sociedades secretas son reales o son imaginarias o si en algún momento de la historia existieron. Pues la mayoría de las sociedades secretas sí existieron, son o fueron reales, y entre las más conocidas tenemos a la masonería, a los Rosacruces, al Opus Dei, los Illuminatis. Una de las historias que ensombrece a la masonería es lo concerniente a la logia P2. Una lista de más de 900 nombres aparece escondida en el interior de una caja fuerte durante una redada policial. Entre los nombres hay ministros, jueces, militares, banqueros, periodistas, entre otras grandes personalidades. Todos miembros de una logia secreta que se hacía llamar Propaganda Due o simplemente P2. Esta era una logia masónica ilegal y paralela oculta dentro de la masonería oficial. La P2 era dirigida por un oscuro personaje llamado Licio Gelli. La logia P2 tenía como objetivo crear un nuevo orden democrático en Italia, pero sus acciones reales fueron mucho más siniestras. Se infiltraron en las instituciones del Estado, manipularon medios de comunicación. Estuvieron vinculados al asesinato del banquero Roberto Cavi, apodado el Banquero de Dios, que fue hallado colgado bajo un puente de Londres con ladrillos en los bolsillos. Se descubrió que la logia P2 tenía un documento secreto en el cual se formulaba un plan para reformar Italia desde las sombras, tomando el control de la prensa, la justicia y el sistema financiero. Era algo así como una especie de golpe de Estado sin armas. El escándalo fue tan grande que provocó la renuncia del primer ministro italiano, la crisis de confianza en las instituciones y una purga en el ejército y los servicios secretos. Licio Gelli fue arrestado, pero pasó muy poco tiempo en prisión, ya que murió en 2015 sin revelar nunca la verdad. Se le apodaba el titiritero. El misterio de los manifiestos rosacruces. Alemania, año 1614. Aparece un manuscrito anónimo titulado Fama Fraternitatis, escrito en latín y alemán. El texto revela la existencia de una sociedad secreta de sabios y alquimistas, la Fraternidad de la Rosa Cruz. Afirma que su fundador fue un misterioso personaje llamado Christian Rosenkreuz, un noble alemán que vivió entre los siglos XIV y XV y que tras viajar por Egipto, Arabia y España
habría adquirido un conocimiento secreto que combinaba la ciencia, alquimia, astrología, magia y religión. Cuando regresó, fundó una hermandad secreta con solo 8 miembros, dedicada a transformar espiritualmente a la humanidad desde las sombras. El llamado a los sabios del mundo. El manifiesto termina con un mensaje enigmático. Nuestra fraternidad no impone religión, pero conoce todos los secretos del mundo. Estamos entre ustedes, pero permanecemos invisibles. Durante los siguientes años aparecieron otros 2 textos, Confessio Fraternitatis en 1615 y Las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz en 1616. Estos escritos causaron furor en toda Europa. Filósofos, científicos, místicos, todos querían saber, ¿era real esta hermandad? Y si existía realmente Christian Rosenkreuz. Los textos fueron condenados por la Iglesia. Los inquisidores los consideraron herejía disfrazada de filosofía, pero el misterio solo creció. René Descartes, Francis Bacon e incluso Isaac Newton habrían tenido contacto con ideas rosacruces. Se dice que la Royal Society, el núcleo de la ciencia moderna en Inglaterra, nació influenciada por ideales rosacruces. Hay un secreto llamado el secreto de las tumbas ocultas. Una leyenda dice que Christian Rosenkreuz no murió, sino que entró en un sueño profundo en una tumba secreta llena de símbolos herméticos y conocimientos prohibidos. Según la historia, la tumba fue hallada por los miembros de la fraternidad 120 años después intacta, y que su red de sabios aún existiría, moviéndose entre nosotros, influyendo en el arte, la ciencia y el pensamiento, siempre en silencio. Ingolstadt, Alemania, 1 de mayo de 1776. En una noche silenciosa, un profesor de derecho canónico llamado Adam Weishaupt funda una sociedad secreta con un nombre provocador, los Perfectibialistas, que luego cambiaría a Illuminati. Su objetivo era luchar contra el poder de la Iglesia y la monarquía mediante el uso de la razón, la educación y el secreto. Weishaupt soñaba con un mundo gobernado por la lógica, no por la religión ni la nobleza, y para lograrlo, su sociedad debía infiltrarse en las instituciones de poder existentes, logias masónicas, universidades, gobiernos. Los Illuminati se organizaron como una red de células secretas, con grados jerárquicos, nombres en clave y rituales de iniciación. Reclutaron intelectuales, científicos, filósofos y políticos, y en pocos años ya contaban con más de 2.000 miembros en Alemania, Francia, Italia y Austria. Pero sus enemigos también crecieron. En 1785, tras descubrirse documentos secretos en la mochila de un mensajero muerto por un rayo, el gobierno bávaro declaró ilegales a los Illuminati. La orden fue oficialmente disuelta y Weishaupt fue exiliado, y ahí es donde nace el mito. Porque los rumores decían que los Illuminates no desaparecieron, sino que se volvieron aún más invisibles. Desde entonces se les ha vinculado con la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte, la creación de los Estados Unidos, el símbolo del ojo que todo lo ve en el dólar. Ese es la unión con los Estados Unidos, la fundación de la ONU, el Banco Mundial, la Unión Europea y otros tantos. En el siglo XX y XXI, las teorías se dispararon. Nadie ha podido probar su existencia actual, pero la idea de un gobierno en las sombras sigue alimentando libros, películas y temores. Roma, 2002. Una multitud se reúne en la plaza de San Pedro. Miles aplauden, algunos lloran. Es la canonización más rápida del siglo.
el Papa Juan Pablo II declara santo a José María Escrivá de Balaguer, el polémico fundador del Opus Dei. Pero tras el júbilo se oculta una historia de acusaciones, secretos y poder eclesiástico. ¿Pero qué es realmente el Opus Dei? El Opus Dei fue fundado en 1928 en España. El Opus Dei predica la santidad en la vida diaria, especialmente a través del trabajo, pero su estructura es cerrada, jerárquica y rigurosa. Tienen numerarios, miembros célibes que viven en centros de la organización, supernumerarios, laicos con familia, sacerdotes y todo se maneja con absoluta discreción. El ascenso en las sombras. Durante el franquismo en España, muchos miembros del Opus Dei ocuparon cargos clave en el gobierno, especialmente en la economía. Se les llamó los tecnócratas. Más adelante, se infiltraron discretamente en universidades, medios y hasta en el Vaticano. Incluso se decía que Juan Pablo II simpatizaba profundamente con la organización y por eso canonizó a Escrivá en tiempo récord, 27 años tras su muerte, cuando normalmente toma siglos. Mientras se celebraba su santidad, muchos exmiembros denunciaban prácticas de control mental, castigos físicos y psicológicos para los numerarios, presión para donar dinero, ceder herencias o vivir en aislamiento, censura total de libros, músicas, películas y juramentos de obediencia absoluta. Uno de los testimonios más conocidos fue el de María del Carmen Tapia, ex secretaria de Escrivá en Roma, quien escribió el libro Tras el umbral, donde describe una experiencia aterradora dentro de la organización. El Vaticano siempre ha defendido al Opus Dei y desde 1982 les concedió un estatus especial, prelatura personal, lo que les da autonomía frente al obispo local. Para sus fieles es un camino hacia Dios, para sus críticos una red de poder encubierto con un brazo en cada rincón del catolicismo. Puede que nunca sepamos la verdad completa, pero una cosa es segura: el poder real rara vez se encuentra donde todos lo pueden ver, y en la oscuridad, las sociedades secretas siguen susurrando.